iba a imaginar que estrellas que ganaron millones de dólares, que caminaron por alfombras rojas y que fueron adorados por multitudes, hoy estarían viviendo casi en la miseria? En el 2025, la realidad golpea fuerte. Hay famosos que han perdido todo, desde mansiones hasta amistades, y ahora sobreviven apenas con lo mínimo. Lo que vas a escuchar puede parecer increíble, incluso exagerado, pero es real. Vamos a descubrir a los actores, cantantes y celebridades que hoy enfrentan una pobreza tan extrema que nunca hubieras imaginado verlos así. Verónica Castro fue mucho más que una actriz. Fue un símbolo de la televisión latinoamericana. A finales de los 70 y durante los 80, nadie podía igualar su magnetismo. Protagonizó novelas que dieron la vuelta al mundo como Los ricos también lloran, que se transmitió en más de 100 países y la convirtió en una figura internacional. No había rincón en América Latina donde su nombre no fuera sinónimo de éxito, belleza y talento. Durante años, Verónica se movió entre los reflectores, rodeada de lujos y contratos millonarios. Las revistas de espectáculos mostraban sus mansiones, sus joyas y su estilo de vida. Para muchos, representaba la cúspide del sueño mexicano, la mujer que desde abajo había conquistado lo más alto del espectáculo. Pero como suele suceder, detrás de esa imagen perfecta había un costo que pocos conocían. En el 2025, la realidad es otra. Verónica Castro ya no es la mujer que paseaba en limusinas, ni la que viajaba en primera clase a festivales europeos. Hoy, la diva enfrenta un presente marcado por la soledad y la austeridad. Vive prácticamente recluida, y las pocas veces que aparezca en público genera sorpresa. Ya no es aquella estrella inalcanzable, sino una mujer que carga con las huellas de la vida y de sus batallas. Se habla de fuertes deudas económicas, de propiedades que tuvo que vender para sobrevivir, y de contratos que jamás llegaron a concretarse. Algunas versiones sostienen que problemas legales con Televisa la habrían dejado sin ingresos por regalías, lo que significó un duro golpe para su economía. Otras fuentes señalan que sus inversiones, mal asesoradas, la hundieron aún más en una espiral de pérdidas. En medio de todo esto, Verónica se mantiene lejos de los escenarios. Su retiro no fue una decisión de lujo, sino casi una obligación. La salud también ha jugado en su contra. Dolores crónicos, cirugías y la necesidad de cuidados especiales le han impedido volver al mundo artístico con fuerza. El público que la idolatraba ahora apenas recibe noticias fragmentadas de su vida, alimentadas por rumores de prensa. Lo más triste es que muchos aseguran que vive prácticamente sola, acompañada solo por algunos familiares que la apoyan, sin el calor de la fama que alguna vez la rodeó. La mujer que hacía vibrar a millones ahora enfrenta el silencio de su propia casa. Y ese contraste es brutal. De tenerlo todo, a ver cómo la fortuna, el glamour y las amistades se desvanecieron con el tiempo. Hoy Verónica Castro representa la fragilidad de la fama. Su historia es un recordatorio de que ni la gloria ni el dinero garantizan una vejez tranquila. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo pudo llegar a ver a esto a alguien que movía multitudes y que parecía intocable? Y aquí es donde entra la reflexión. La vida de Verónica nos enseña que incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse, y que la riqueza, cuando no se administra o se pierde en pleitos y malas decisiones, se convierte en arena entre los dedos. ¿Tú qué opinas? ¿Verónica Castro merece este destino después de haber sido la gran diva de México? Lucía Méndez es uno de esos nombres que marcaron a toda una generación. Cantante, actriz y empresaria, esa empresaria siempre se mostró como una mujer elegante, sofisticada, rodeada de lujos y con una personalidad que irradiaba seguridad. Durante los años 70 y 80, su imagen competía con las grandes divas internacionales. No había alfombra roja, portada de revista o escenario que no quisiera tener a Lucía como protagonista. Su voz, sus telenovelas y hasta sus escándalos eran parte del espectáculo. La prensa la perseguía porque donde aparecía, había noticia. Su estilo de vida parecía inquebrantable. Casas de lujo, autos exclusivos y un guardarropa que pocas mujeres podían igualar. Pero, como suele pasar en el mundo del entretenimiento, detrás de esa fachada perfecta se escondían grietas que con el tiempo terminarían por pasarle factura. En el 2025, la situación de Lucía Méndez se percibe muy distinta. Aunque intenta mantenerse activa con conciertos íntimos y algunas apariciones públicas, los rumores apuntan a que su fortuna se ha reducido de manera alarmante. Pleitos legales con productoras, desacuerdos por regalías y demandas interminables han debilitado su estabilidad económica. Se dice que la actriz invirtió en proyectos fallidos, especialmente en negocios de espectáculos y presentaciones que no alcanzaron el éxito esperado. La pandemia fue un golpe duro para su carrera. Muchos contratos se cancelaron y las pérdidas se acumularon. Aunque intentó reinventarse en plataformas digitales, nunca recuperó el brillo de sus años dorados. En su entorno cercano se comenta que mantener su estilo de vida actual le resulta cada vez más difícil. Los lujos que alguna vez fueron cotidianos hoy son casi imposibles de sostener. Incluso algunos amigos aseguran que se ha visto obligada a vender propiedades y reducir drásticamente sus gastos.
La diva que vivía rodeada de glamour ahora enfrenta una realidad mucho más austera. A esto se suman los problemas de salud. Lucía ha confesado públicamente las complicaciones que ha enfrentado, y aunque nunca ha dejado de mostrarse fuerte, la verdad es que su energía ya no es la misma. Esos problemas la alejan de grandes giras o proyectos que podrían devolverle parte de la estabilidad económica. Pero quizá lo más duro es el contraste, del lujo absoluto a una vida en la que debe medir cuidadosamente sus recursos. La mujer que alguna vez compartió escenarios con figuras internacionales hoy enfrenta un panorama de incertidumbre financiera y emocional. Y es que no solo se trata de dinero, también de la soledad, del olvido de una industria que siempre busca nuevas caras y que olvida rápidamente a quienes la hicieron brillar. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Cómo es posible que Lucía Méndez, quien llegó a estar en la cima del espectáculo latino, esté atravesando un presente donde la palabra pobreza ya no suena tan descabellada? Tal vez la respuesta está en la naturaleza misma de la fama, fugaz, cruel, incapaz de garantizar seguridad a largo plazo. Y Lucía, con todo su talento y su legado, es hoy uno de los rostros más dolorosos de esa verdad. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la industria abandonó a Lucía Méndez en el momento en que más la necesitaba? Maribel Guardia siempre fue considerada un símbolo de juventud eterna, disciplina y éxito. Desde que llegó a México proveniente de Costa Rica, conquistó el mundo del espectáculo con su belleza, su carisma y esa energía inagotable que la hacía brillar en la televisión, el cine y hasta en la música. Durante años, Maribel fue ejemplo de vitalidad. Sin importar la edad, siempre deslumbraba con una figura envidiable y un estilo de vida lleno de glamour. Su presencia era sinónimo de prosperidad. Tenía contratos millonarios, participaba en programas de televisión de alto rating, recorría escenarios con presentaciones musicales y además se convirtió en empresaria, multiplicando su imagen en distintos ámbitos. Era de esas figuras que parecían intocables, como si el tiempo y las crisis económicas no pudieran alcanzarla. Pero en 2025, las cosas ya no se ven igual. Tras la trágica muerte de su hijo Julián Figueroa en 2023, Maribel Guardia atravesó una de las pérdidas más devastadoras de su vida. Y aunque intentó mantenerse firme frente a las cámaras, el golpe emocional también afectó su carrera y sus finanzas. La energía que alguna vez la distinguió se ha visto opacada por el duelo y por un entorno laboral que ya no le ofrece las mismas oportunidades. Los rumores apuntan a que Maribel ha tenido que enfrentar pérdidas económicas significativas en los últimos años. Algunos señalan que proyectos cancelados y espectáculos que no lograron cubrir los costos la dejaron en números rojos. Otros aseguran que, al intentar mantener el mismo nivel de vida que tenía en sus mejores tiempos, se fue desgastando económicamente. Aunque sigue siendo querida por el público, la industria del entretenimiento ha comenzado a darle la espalda. Las producciones de televisión prefieren apostar por nuevas generaciones de actrices y cantantes, y Maribel ya no recibe los contratos millonarios que en otro tiempo eran pan de cada día. Incluso se habla de que ha tenido que reducir notablemente sus gastos, limitando viajes, lujos y comodidades que antes formaban parte de su cotidianidad, con los costos emocionales y médicos que arrastra tras su tragedia familiar. La imagen de la mujer fuerte y siempre sonriente contrasta con una realidad mucho más dura, la de un artista que lucha contra el olvido, la tristeza y la incertidumbre económica. En las redes sociales circulan versiones que aseguran que Maribel ha llegado a depender de préstamos o ventas de propiedades para sostenerse. Y aunque ella lo niega públicamente, la duda se mantiene. ¿Es posible que la mujer que alguna vez lo tuvo todo, hoy esté al borde de perderlo? Lo cierto es que la vida de Maribel Guardia en 2025 muestra un lado que pocos imaginaban. De los reflectores y la abundancia, a un presente lleno de limitaciones y especulaciones sobre su futuro. La diva eterna parece enfrentar su mayor batalla, la de sobrevivir a la pobreza emocional y económica después de haber sido una de las mujeres más admiradas del espectáculo latinoamericano. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué pesa más en la vida de Maribel Guardia, el dolor de haber perdido a su hijo, o el golpe de la ruina económica que amenaza con borrar el legado de una mujer que parecía invencible? Alejandra Guzmán, la llamada reina del rock, siempre fue sinónimo de rebeldía, extravagancia y éxito. Su carrera estuvo marcada por giras multitudinarias, discos que alcanzaron ventas millonarias y una imagen que la convirtió en ícono de varias generaciones. Con su voz rasposa, sus letras provocadoras y su vida llena de excesos, Alejandra parecía una mujer indestructible, capaz de sobreponerse a cualquier escándalo. Durante años vivió rodeada de lujos, mansiones, viajes, autos deportivos y contratos que parecían no tener fin. En las alfombras rojas siempre era el centro de atención, con ese estilo irreverente que la diferenciaba de todas las demás cantantes pop de su tiempo. Sin embargo, la misma vida de excesos que la hizo brillar también comenzó a cobrarle un precio muy alto. En 2025, la realidad de Alejandra Guzmán es mucho más oscura. Aunque sigue intentando mantenerse en el escenario, la salud le ha jugado una mala pasada. Varias cirugías estéticas fallidas, problemas en la cadera
y complicaciones médicas la han dejado debilitada, afectando directamente su capacidad para dar conciertos con la energía que la caracterizaba. Los ingresos que alguna vez parecían inagotables, hoy apenas alcanzan para cubrir sus tratamientos. A esto se suman las malas decisiones financieras. Se especula que Alejandra realizó inversiones arriesgadas que nunca dieron frutos, perdiendo grandes sumas de dinero. Además, los gastos derivados de su estilo de vida extravagante, viajes, fiestas y lujos constantes, terminaron por vaciar gran parte de su fortuna. Hoy, la artista que alguna vez fue considerada una de las más ricas del rock en español, enfrenta rumores de quiebra y hasta de deudas impagables. Pero quizás lo más doloroso para Alejandra ha sido el distanciamiento con su hija Frida Sofía. Los pleitos familiares se convirtieron en un espectáculo mediático que, además de afectar su reputación, también le cerraron puertas en la industria. Muchos productores y marcas se distanciaron de ella para evitar verse envueltos en escándalos, lo que redujo aún más sus oportunidades de trabajo. Los tabloides mexicanos incluso han publicado que Alejandra se ha visto obligada a vender propiedades y joyas para solventar gastos médicos y deudas acumuladas. Y aunque ella intenta mantener la imagen de una mujer fuerte, la realidad es que la pobreza amenaza con desplazar al lujo que durante décadas la rodeó. Lo más impactante es el contraste de los escenarios internacionales, con miles de fans gritando su nombre, a un presente en el que se habla de presentaciones en lugares pequeños, con ingresos mínimos y lejos del glamour que la definía. La reina del rock parece haberse convertido en una luchadora más contra la adversidad económica. La pregunta que resuena en muchos fanáticos es inevitable. ¿Qué duele más para Alejandra Guzmán? ¿Perder su fortuna o perder la fuerza física y emocional que la mantenía en la cima? Porque en el 2025 ambas pérdidas parecen ir de la mano. Eric Rubin siempre fue visto como uno de los rostros más talentosos de Timbiriche, aquel grupo juvenil que marcó la historia de la música en México y Latinoamérica. Con el paso de los años, supo reinventarse como solista, productor y hasta como empresario, construyendo una carrera sólida que le permitió mantenerse vigente más allá de la nostalgia de los 80. Durante mucho tiempo fue considerado un hombre exitoso, equilibrado y con una vida familiar ejemplar junto a Andrea Legarreta y sus hijas. Sin embargo, en el 2025 la imagen de Rubin se encuentra lejos de aquel brillo. Lo que parecía un matrimonio estable terminó en separación y los rumores sobre problemas financieros no tardaron en llegar. Diversos medios aseguran que Eric invirtió en negocios que no dieron resultado, desde proyectos musicales independientes hasta empresas relacionadas con el entretenimiento que no lograron despegar. El costo de mantener un estilo de vida de alto nivel, junto con gastos legales derivados de su separación, habrían debilitado seriamente sus finanzas. Aunque sigue siendo respetado como músico, el número de contratos ha disminuido drásticamente y sus presentaciones ya no generan los ingresos millonarios de antes. Algunos allegados sostienen que Eric ha tenido que adaptarse a una vida más austera, reduciendo lujos y cambiando de círculo social. Incluso se ha especulado que vendió propiedades para cubrir deudas, un golpe duro para alguien que alguna vez fue ejemplo de estabilidad. El contraste es devastador, de ser un ídolo juvenil con miles de fanáticos, a enfrentar el olvido de una industria que siempre busca nuevos talentos. Sus intentos de reinventarse con colaboraciones y proyectos musicales alternativos no han dado los resultados esperados, lo que refuerza la percepción de que Eric Rubin atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Lo más doloroso quizá no sea solo la cuestión económica, sino el desgaste emocional. Pasar de ser visto como parte de la familia dorada del espectáculo a aparecer en portadas por crisis personales y rumores de ruina financiera marca una caída que pocos hubieran imaginado. Hoy en día se habla de un Eric Rubin luchando por sostenerse, enfrentando el desafío de reconstruirse mientras carga con la sombra de la pobreza que amenaza con borrar el legado de un artista que alguna vez lo tuvo todo. La pregunta queda en el aire. ¿Será capaz Eric Rubin de renacer de las cenizas, como lo hizo en otras etapas de su carrera? ¿O estamos presenciando el ocaso definitivo de uno de los ídolos más queridos de México? Daniela Romo, una de las voces más icónicas de México, fue durante décadas sinónimo de elegancia, talento y éxito rotundo. Desde sus inicios en los escenarios de teatro, televisión y música, conquistó al público con su carisma, su versatilidad y una voz que marcó una época. Sus telenovelas y discos la posicionaron como una de las artistas más queridas y respetadas de Latinoamérica, y su vida parecía un ejemplo de estabilidad y glamour. Pero el 2025 pinta un panorama completamente distinto. A pesar de su legado, la cantante y actriz ha tenido que enfrentar serios problemas económicos que contrastan con los lujos de su pasado. Se especula que Daniela realizó inversiones poco exitosas en negocios de entretenimiento y bienes raíces, lo que, combinado con gastos personales altos, ha erosionado gran parte de su fortuna acumulada durante décadas. Además, el cambio en la industria del espectáculo ha afectado directamente su capacidad de generar ingresos.
Los contratos millonarios y las giras internacionales ya no llegan con la misma frecuencia, y los proyectos televisivos a los que tiene acceso son mucho más limitados y con remuneraciones menores. La artista que antes llenaba auditorios y escenarios ahora se enfrenta a presentaciones más modestas e incluso a ofertas que apenas cubren sus necesidades básicas. Los problemas no terminan ahí. Daniela también ha tenido que lidiar con cuestiones legales y financieras relacionadas con su imagen y derechos de autor, lo que ha consumido tiempo y recursos, aumentando la presión económica. Se dice que incluso ha tenido que vender propiedades y reducir considerablemente su estilo de vida para mantenerse a flote. El contraste es desgarrador. La mujer que alguna vez irradiaba lujo y éxito, que viajó por todo el mundo, hoy se enfrenta a limitaciones y a una vida más austera. La fama que antes parecía eterna ha demostrado ser efímera, y la actriz y cantante lucha por mantener su relevancia mientras sostiene una economía cada vez más frágil. Aún así, Daniela Romo sigue mostrando resiliencia. Aunque las oportunidades son menores, continúa trabajando en proyectos de música, teatro y televisión, buscando reinventarse y demostrar que su talento sigue vigente. Sin embargo, el golpe económico y el desgaste emocional que ha sufrido son claros recordatorios de que la fama y la fortuna nunca son garantía de seguridad. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Podrá Daniela Romo recuperar la estabilidad que alguna vez tuvo? ¿O está condenada a vivir el resto de su vida bajo la sombra de la inestabilidad económica que amenaza con borrar parte de su legado? Edith González, recordada como una de las actrices más talentosas y carismáticas de México, siempre fue un ícono de elegancia, belleza y profesionalismo. Sus papeles en telenovelas como Corazón Salvaje y Salomé la convirtieron en un nombre imprescindible en el mundo del entretenimiento latinoamericano. Durante años, Edith fue admirada no solo por su talento, sino también por su disciplina, su porte y su capacidad para conectar con el público. Sin embargo, el 2025 ha mostrado un lado mucho más complejo de su vida. Aunque sigue siendo querida por millones de fanáticos, la actriz ha tenido que enfrentarse a desafíos económicos que contrastan brutalmente con la imagen de glamour que alguna vez proyectó. Se dice que Edith realizó inversiones que no prosperaron, lo que, junto con los gastos personales elevados, terminó afectando seriamente su estabilidad financiera. Además, la disminución de oportunidades en televisión y cine ha complicado su situación. Proyectos millonarios y papeles protagónicos, que antes le aseguraban ingresos constantes, ahora se han vuelto escasos. La industria ha comenzado a centrarse en nuevas generaciones de actores, y Edith se ha visto relegada a roles más pequeños o a apariciones ocasionales, con remuneraciones mucho menores. Se especula que, para mantener su estilo de vida y cubrir gastos médicos y familiares, Edith ha tenido que vender propiedades y reducir sus gastos al mínimo. Incluso algunos allegados comentan que la actriz ha llegado a depender de apoyos externos y colaboraciones esporádicas para sostenerse. Una situación inesperada para alguien que alguna vez estuvo en la cima del entretenimiento mexicano. El contraste es doloroso. De ser una estrella consagrada que llenaba escenarios y pantallas, Edith ahora enfrenta limitaciones económicas y un entorno laboral menos generoso. La fama, que alguna vez parecía eterna, se ha topado con la realidad de que incluso las grandes estrellas no están exentas de dificultades financieras. Lo más impactante es ver cómo alguien que fue símbolo de éxito y perfección artística se enfrenta a un presente mucho más austero y lleno de incertidumbre. Edith González nos recuerda que la fama y la fortuna pueden ser efímeras, y que incluso los íconos más admirados deben enfrentar las consecuencias de decisiones económicas, cambios en la industria y la propia vida personal. La pregunta que deja su historia es inevitable. ¿Podrá Edith González reconquistar la estabilidad que una vez tuvo o será recordada únicamente por su legado artístico, mientras lucha en silencio contra las dificultades financieras que amenazan con opacar sus años de gloria? Gloria Trevi, la llamada ícono del pop y la rebeldía, siempre fue una figura polémica y adorada por millones. Desde sus inicios, su estilo provocador, su voz potente y su capacidad de reinventarse la convirtieron en una de las artistas más influyentes de México y Latinoamérica. Con giras que llenaban estadios, discos con ventas millonarias y una presencia mediática constante, Gloria parecía intocable. Pero detrás de la fama y el glamour, su vida financiera ha enfrentado turbulencias significativas. A lo largo de los años, la artista realizó inversiones riesgosas en negocios de entretenimiento, moda y bienes raíces, que no dieron los resultados esperados. Se dice que incluso algunas de estas inversiones terminaron en litigios o pérdidas millonarias, dejando a Gloria con una economía mucho más frágil de lo que su imagen pública sugería. A esto se suman los gastos personales, su estilo de vida extravagante, viajes constantes, lujos y una legión de asistentes y colaboradores han drenado gran parte de sus ingresos. Aunque sigue haciendo giras y presentaciones, los contratos ya no alcanzan los niveles millonarios de antes y su capacidad de generar ganancias estables se ha visto reducida.
Los escándalos mediáticos, que durante años alimentaron su fama, también han afectado su situación económica. La exposición constante a rumores y controversias ha hecho que marcas y productores eviten asociarse con ella, limitando oportunidades lucrativas. Algunos reportes incluso sugieren que Gloria ha tenido que alquilar propiedades o depender de ingresos más modestos provenientes de presentaciones en espacios más pequeños y menos rentables. El contraste es sorprendente. La artista que una vez fue llamada la diva indestructible, ahora lucha por mantener su independencia económica y su presencia en el escenario. Los tabloides muestran un lado más humano de Gloria, que no siempre se corresponde con la imagen poderosa que proyecta. Hoy, Gloria Trevi sigue trabajando y reinventándose, pero el camino no ha sido fácil. La artista debe lidiar con la incertidumbre de los ingresos, la presión de mantenerse relevante y la realidad de que la fama y el éxito financiero no son eternos. Su historia sirve como un recordatorio contundente. Incluso las estrellas más grandes pueden enfrentar crisis económicas y pérdidas financieras, y que detrás de los reflectores, la realidad puede ser mucho más dura de lo que cualquiera imagina. Edith Márquez, reconocida por su poderosa voz y su carisma en el escenario, fue durante años una de las figuras más queridas de la música mexicana. Desde su tiempo en Timbiriche hasta su carrera como solista, Edith logró construir una imagen de éxito, glamour y profesionalismo que parecía inquebrantable. Con discos de oro, giras multitudinarias y una presencia constante en la televisión, la cantante parecía destinada a mantenerse en la cima de la fama. Sin embargo, el 2025 pinta un panorama muy distinto para Edith. A pesar de su talento y reconocimiento, se dice que ha enfrentado serios problemas financieros que la han obligado a replantear su estilo de vida. Inversiones fallidas en negocios musicales y otros emprendimientos combinadas con gastos personales elevados habrían reducido significativamente su fortuna acumulada durante décadas. Los cambios en la industria del entretenimiento también han afectado su capacidad de generar ingresos estables. Los contratos millonarios y las giras internacionales ya no son tan frecuentes, y la competencia con nuevas generaciones de artistas ha limitado sus oportunidades. Se comenta que Edith ha tenido que aceptar presentaciones más pequeñas y proyectos de menor remuneración para mantenerse activa, lo que evidencia un retroceso en la estabilidad económica que alguna vez disfrutó. A esto se suma la presión mediática y la especulación sobre su vida personal y profesional, que han amplificado la percepción de crisis. La cantante ha tenido que adaptarse a un ritmo de vida más austero, reducir gastos y replantear prioridades, un cambio drástico para alguien que durante años vivió rodeada de lujo y reconocimiento. El contraste es evidente. De ser una estrella de primera línea que llenaba escenarios y generaba éxitos con cada proyecto, Edith Márquez ahora se enfrenta a la incertidumbre económica y a la necesidad de reinventarse constantemente para sostenerse. Su historia nos recuerda que incluso los talentos más grandes no están exentos de dificultades financieras y que el éxito pasado no garantiza un futuro seguro. Edith Márquez sigue luchando por mantener su legado y su carrera, pero el camino está lleno de desafíos y recordatorios de que la fama y la fortuna son efímeras. Carla Panini, famosa por su participación en Las Lavanderas junto a Carla Luna, siempre fue conocida por su carisma, sentido del humor y presencia en la televisión mexicana. Durante años, Panini disfrutó de fama, contratos televisivos y un estilo de vida que parecía envidiable. Su nombre estaba en todas partes, y el público la percibía como una artista exitosa, segura de sí misma y con una vida estable. Sin embargo, el 2025 ha revelado un lado mucho más complicado de su vida. Después de los escándalos que involucraron a su excompañera Carla Luna, su reputación quedó severamente afectada, y con ello, sus oportunidades laborales. Muchos contratos se perdieron y su ingreso regular disminuyó drásticamente. Las marcas y productores comenzaron a evitarla, y los rumores sobre dificultades financieras se multiplicaron. Se especula que Carla Panini ha tenido que depender de ingresos mucho menores, provenientes de apariciones ocasionales en programas de televisión o redes sociales, y que incluso ha tenido que reducir gastos personales significativos. La vida de lujos y viajes que alguna vez disfrutó ahora se enfrenta a restricciones y se comenta que ha tenido que vender propiedades y replantear sus inversiones para sobrevivir económicamente. Además, la presión mediática sigue siendo intensa. La polémica por su relación con el esposo de Carla Luna continúa siendo tema de conversación, y la exposición constante ha dificultado su reinserción en proyectos de mayor escala. Lo que alguna vez fue una vida llena de contratos millonarios y reconocimiento público se ha transformado en una lucha diaria por estabilidad financiera y reputación. El contraste es brutal. La mujer que alguna vez fue dueña de escenarios y carcajadas del público, ahora enfrenta limitaciones económicas y la necesidad de adaptarse a una realidad mucho más austera. Carla Panini se ha convertido en un ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden desvanecerse rápidamente, especialmente cuando la controversia y los escándalos afectan la percepción pública y las oportunidades laborales.
Su historia demuestra que incluso las figuras más visibles y queridas por el público pueden caer en dificultades económicas y que el glamour exterior no siempre refleja la realidad detrás de las cámaras. Panini sigue trabajando para reconstruir su carrera y mantener su estilo de vida, pero los desafíos son evidentes y constantes. Maribel Guardia, la eterna belleza del entretenimiento mexicano, conocida por su carrera en televisión, cine y música, siempre fue admirada por su juventud eterna, glamour y talento versátil. Durante décadas, la actriz y cantante disfrutó de contratos lucrativos, giras exitosas y una vida rodeada de lujo, consolidándose como un ícono del espectáculo latinoamericano. Sin embargo, el 2025 ha mostrado un lado mucho más vulnerable de Maribel. A pesar de su fama y su imagen impecable, se dice que su vida financiera ha sufrido serias complicaciones. Inversiones poco exitosas, gastos elevados y la presión de mantener su estilo de vida han ido reduciendo su fortuna, mientras que los contratos millonarios que alguna vez aseguraban su estabilidad económica se han vuelto menos frecuentes. Además, el paso del tiempo y la llegada de nuevas figuras al entretenimiento han limitado sus oportunidades. Papeles protagónicos en televisión o proyectos cinematográficos ya no son tan comunes, y la competencia con artistas más jóvenes ha llevado a que Maribel acepte roles menores o presentaciones con ingresos más modestos. Esto la ha obligado a replantear su estilo de vida y a priorizar cuidadosamente cada decisión económica. La presión mediática tampoco ayuda. Cada aspecto de su vida personal y profesional está bajo escrutinio, y los rumores sobre sus finanzas y decisiones personales circulan constantemente, generando un ambiente de incertidumbre y especulación que dificulta su reinserción plena en la industria. El contraste es evidente. De ser una de las estrellas más admiradas y codiciadas de México, con una vida llena de contratos millonarios y lujos, Maribel Guardia ahora enfrenta limitaciones económicas y la necesidad de adaptarse a una realidad más austera y exigente. Su historia refleja la dura lección de que la fama y el glamour no garantizan estabilidad financiera. Aunque Maribel continúa trabajando en televisión, teatro y proyectos musicales, la estrella que alguna vez parecía intocable, ahora debe equilibrar su talento con la realidad de que la riqueza y el éxito son efímeros, y que incluso las leyendas del espectáculo pueden enfrentar dificultades económicas significativas. Exitoso, equilibrado y con una vida familiar ejemplar junto a Andrea Legarreta y sus hijas. Sin embargo, en el 2025 la imagen de Rubín se encuentra lejos de aquel brillo. Lo que parecía un matrimonio estable terminó en separación, y los rumores sobre problemas financieros no tardaron en llegar. Diversos medios aseguran que Eric invirtió en negocios que no dieron resultado, desde proyectos musicales independientes hasta empresas relacionadas con el entretenimiento que no lograron despegar. El costo de mantener un estilo de vida de alto nivel, junto con gastos legales derivados de su separación, habrían debilitado seriamente sus finanzas. Aunque sigue siendo respetado como músico, el número de contratos ha disminuido drásticamente y sus presentaciones ya no generan los ingresos millonarios de antes. Algunos allegados sostienen que Eric ha tenido que adaptarse a una vida más austera, reduciendo lujos y cambiando de círculo social. Incluso se ha especulado que vendió propiedades para cubrir deudas, un golpe duro para alguien que alguna vez fue ejemplo de estabilidad. El contraste es devastador, de ser un ídolo juvenil con miles de fanáticos, a enfrentar el olvido de una industria que siempre busca nuevos talentos. Sus intentos de reinventarse con colaboraciones y proyectos musicales alternativos no han dado los resultados esperados, lo que refuerza la percepción de que Eric Rubin atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Lo más doloroso quizá no sea solo la cuestión económica, sino el desgaste emocional. Pasar de ser visto como parte de la familia dorada del espectáculo a aparecer en portadas por crisis personales y rumores de ruina financiera marca una caída que pocos hubieran imaginado. Hoy en día, se habla de un Eric Rubin luchando por sostenerse, enfrentando el desafío de reconstruirse mientras carga con la sombra de la pobreza que amenaza con borrar el legado de un artista que alguna vez lo tuvo todo. La pregunta queda en el aire. ¿Será capaz Eric Rubin de renacer de las cenizas, como lo hizo en otras etapas de su carrera? ¿O estamos presenciando el ocaso definitivo de uno de los ídolos más queridos de México? Daniela Romo, una de las voces más icónicas de México, fue durante décadas sinónimo de elegancia, talento y éxito rotundo. Desde sus inicios en los escenarios de teatro, televisión y música, conquistó al público con su carisma, su versatilidad y una voz que marcó una época. Sus telenovelas y discos la posicionaron como una de las artistas más queridas y respetadas de Latinoamérica, y su vida parecía un ejemplo de estabilidad y glamour. Pero el 2025 pinta un panorama completamente distinto. A pesar de su legado, la cantante y actriz ha tenido que enfrentar serios problemas económicos que contrastan con los lujos de su pasado. Se especula que Daniela realizó inversiones poco exitosas en negocios de entretenimiento y bienes raíces, lo que, combinado con gastos personales altos,
ha erosionado gran parte de su fortuna acumulada durante décadas. Además, el cambio en la industria del espectáculo ha afectado directamente su capacidad de generar ingresos. Los contratos millonarios y las giras internacionales ya no llegan con la misma frecuencia, y los proyectos televisivos a los que tiene acceso son mucho más limitados y con remuneraciones menores. La artista que antes llenaba auditorios y escenarios ahora se enfrenta a presentaciones más modestas e incluso a ofertas que apenas cubren sus necesidades básicas. Los problemas no terminan ahí. Daniela también ha tenido que lidiar con cuestiones legales y financieras relacionadas con su imagen y derechos de autor, lo que ha consumido tiempo y recursos, aumentando la presión económica. Se dice que incluso ha tenido que vender propiedades y reducir considerablemente su estilo de vida para mantenerse a flote. El contraste es desgarrador. La mujer que alguna vez irradiaba lujo y éxito, que viajó por todo el mundo, hoy se enfrenta a limitaciones y a una vida más austera. La fama que antes parecía eterna ha demostrado ser efímera, y la actriz y cantante lucha por mantener su relevancia mientras sostiene una economía cada vez más frágil. Aún así, Daniela Romo sigue mostrando resiliencia. Aunque las oportunidades son menores, continúa trabajando en proyectos de música, teatro y televisión, buscando reinventarse y demostrar que su talento sigue vigente. Sin embargo, el golpe económico y el desgaste emocional que ha sufrido son claros recordatorios de que la fama y la fortuna nunca son garantía de seguridad. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Podrá Daniela Romo recuperar la estabilidad que alguna vez tuvo? ¿O está condenada a vivir el resto de su vida bajo la sombra de la inestabilidad económica que amenaza con borrar parte de su legado? Edith González, recordada como una de las actrices más talentosas y carismáticas de México, siempre fue un ícono de elegancia, belleza y profesionalismo. Sus papeles en telenovelas como Corazón Salvaje y Salomé la convirtieron en un nombre imprescindible en el mundo del entretenimiento latinoamericano. Durante años, Edith fue admirada no solo por su talento, sino también por su disciplina, su porte y su capacidad para conectar con el público. Sin embargo, el 2025 ha mostrado un lado mucho más complejo de su vida.